¿Qué tal amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. Me da gusto tener una colega acá, barranquillera ella, tal vez una de las periodistas que hemos tenido en Barranquilla y que podemos decir que se ha dedicado a la actividad de investigación, periodismo de investigación. Amalfi Rosales, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Lucio, muchas gracias por la invitación y pues bien, aquí complacida de estar contigo en este conversatorio y bueno, vamos para adelante. Empecemos por decir, periodismo de investigación, ¿cómo lo puedes resumir tú desde tu práctica? Bueno, el periodismo de investigación se puede definir como en busca de la verdad y la justicia. Sí. Porque desafortunadamente estamos en Colombia, se han infiltrado en la justicia de estas organizaciones criminales que tienen nexos con políticos y que desafortunadamente pues tratan de tapar toda la corrupción que hay en nuestro país y que ahora los periodistas de investigación somos los que estamos haciendo la tarea que debería hacer los entes investigativos. Lo visibilizamos. Pero no lo podemos reemplazar a ellos. Pero jamás lo podemos reemplazar, sin embargo se busca la justicia y se busca de que por lo menos desempolven y que actúen. Entonces ahí se siente como presionado porque ya a la hora de sacar todo lo que ellos tienen ahí, lo desempolva, lo muestra a la luz pública y no tienen otro remedio que actuar. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar en Barranquilla, Bogotá, Ecuador, Venezuela y no sé qué en otra parte, ¿cómo ha sido la experiencia con otros periodistas de investigación? ¿Con quiénes has trabajado tú, con otros colegas dedicados a este tema? Bueno, yo vengo de trabajar 13 años con Noticias 1 como corresponsal en el departamento de La Guajira, en lo que es el periodismo investigativo como tal, pero yo trabajé como corresponsal de RCN Televisión. Fui la primera corresponsal que tuvo RCN Televisión en el departamento de La Guajira, de ahí pasé a Noticias 1, Caracol, tuve unos meses como corresponsal en Venezuela y me regresé para La Guajira y seguí con Noticias 1 hasta el 2015, porque pues se hizo toda la investigación de Marquito Figueroa, de Kiko Gómez, la corrupción del departamento de La Guajira, que eso me trajo muchos inconvenientes de seguridad. Sufrí un atentado, me tocó exiliarme en Ecuador, estuve con Ecuavisa, después regresé y a mi regreso pues ya con Gonzalo Guillén, que para mí Gonzalo es como un papá periodístico. Con él aprendí muchas cosas, aprendí a enfrentar las amenazas, a enfrentar los riesgos que trae el periodismo investigativo. Y bueno, trabajé con el Diario de la Libertad en Barranquilla en plena pandemia. Por seguridad y nuevamente las amenazas, me tocó regresarme para Bogotá y fue cuando pues decidí independizarme. Y bueno, tengo hoy en día el portal El Espacio Noticias, que nos está yendo muy bien. Hemos arrancado, ya tenemos ya más de un año y estamos trabajando esos temas que de pronto otros medios de comunicación no son capaces de sacar, pues estamos nosotros ahí. Además de que es un periodismo sin censuras, en donde tiene las puertas abiertas para la comunidad, que es lo que realmente es nuestro objetivo final, ¿no? Trabajar por la comunidad, por la defensa de los derechos humanos de la comunidad y darle voz a esa gente que no tiene voz para que sea visibilizado ante el gobierno nacional y los entes de control. Bueno,
El principal riesgo que tiene un periodista de investigación, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace un trabajo periodístico investigativo, a veces se torna tiempos, pero el riesgo es cuando no nos pueden intimidar con acosos judiciales, pues las amenazas, sacar lo que incomoda a algunos políticos, a algunos corruptos, y pues el riesgo es inmenso. Claro. Hay mucho riesgo de toda índole, porque a veces la persecución judicial también es un riesgo. Bueno, vamos a hablar de un caso particular brevemente, el caso de Marquito Figueroa y de este señor que tiene 40 años de prisión, condenado a 40 años de 55 prisión. años. Ah, 55 años. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ha sido tu papel en eso? Bueno, pues teniendo en cuenta de que yo viví 20 años, más de 20 años en el departamento de La Guajira, cuando yo llegué me encontré con un Kiko Gómez como poderoso. En ese momento era gobernador. No, en ese momento era alcalde. cuando yo era alcalde de Barrancas Guajira. Alcalde de Barrancas. De hecho, fui casada con un primo, o sea, barranquero de él. Primo de Kiko Gómez. Usted estaba casada con un primo de Kiko Gómez. Sí. Ajá. Y pues obviamente cuando yo llego al departamento de La Guajira, trabajar con RCN, era el temible y el poderoso Kiko Gómez. De hecho, yo intenté hacer unos artículos, unas noticias para, digamos, que tuviera que ver con temas con el alcalde en esa época, y los mismos colegas se autocensuraban y me intentaban censurar, pero yo siempre pues como que no me di, no pensé que la dimensión de sacar noticias y de investigar realmente qué era lo que estaba pasando con Kiko Gómez, porque es que generalmente se convirtieron como en chisme de pasillo y siempre lo manejaron así hasta los mismos entes de control. ¿Cuál fue el momento, la explosión que llevó a Kiko Gómez a la situación que se encuentra hoy? Y él, yo hablaba mucho con Yandra Brito, esa Yandra, alcaldesa, que fue asesinada. esa alcaldesa de Barrancas Guajira, cuando a ella le matan al esposo. Ella hace unas denuncias en las que los colegas no quisieron como darle credibilidad. Yo estuve en una reunión con Yandra Brito, en donde un documento que nos pasó como un boletín de prensa, en donde ella denunciaba a Kiko Gómez y a Marquito Figueroa como los responsables de la muerte del esposo, y que también ella estaba siendo amenazada por ellos. Yo recuerdo que yo trabajaba con un noticiero de Telecaribe, mandé la noticia y no la sacaron. Yo me convertí como una defensora de derechos humanos que tenía que ver con las víctimas de Kiko Gómez. De hecho, yo pasé derecho de petición cuando empiezo la investigación como tal. Todavía no me había enfrentado directamente a Kiko Gómez. Estaba Kiko Gómez como candidato a la gobernación de La Guajira. Le hacen un atentado, yo hago un artículo, una nota para Noticias 1 donde pues era un supuesto atentado, pues no se supo exactamente quién fue el que hizo el atentado, y de ahí pues Noticias 1 lo manda uno a investigar. ¿Sabes? Cuando ya uno trabaja con un medio de comunicación, el medio de comunicación también da unas pautas para uno continuar a hacer. Y Semana saca un artículo donde hablaba, me acuerdo, de el gobernador de terror,
algo así. Entonces, claro, todo lo que decía Semana, yo lo conocía, pero las pruebas no las teníamos concretas. Cuando inicio la investigación me encuentro con una fuente que llevaba la investigación de lleno de Kiko Gómez y Marquito Figueroa, y empiezo yo ya prácticamente a sacar todo lo que tenía que ver con la estructura criminal, quién era, o sea, parte de esa estructura, fiscales, policías, coroneles, o sea, esa era una organización que tenía todo, infiltrando todos los entes de control del departamento de La Guajira. O sea que ni había nada, ni a nadie a dónde acudir a la hora de una denuncia, porque todo eran archivadas, incluso se encontraron procesos archivados de Marquito Figueroa y de Kiko Gómez, de Core 40, que ya tenían MO, ya tenían come gente, ya. Claro. Entonces, no, pues se dio la oportunidad, me llegaron informaciones, yo no me callé, yo continué. Nunca, generalmente siempre, a los medios de comunicación, pues nos autocensuran. Muchos colegas en La Guajira, pues... Estaban callados, pero yo no los señalo porque tenían razón. Sí, es el temor que existe. Pero Amalfi, no había garantías. Sí, en el momento en que ya Kiko Gómez se vio descubierto, Marquito Figueroa, ¿cuál fue ese momento así que podríamos señalar? Señalamos, yo manejaba, sabes que nosotros los periodistas de investigación manejamos fuentes. Sí. Y había unas fuentes que prácticamente sean parte de la organización, pero que iban por otros objetivos. Cada quien, o sea, se torna dentro del grupo, pero todos tienen un interés personal diferente. Sí. Y pues con Kiko Gómez en varias ocasiones él me enfrentó, me reclamó. Pues obviamente yo le decía que yo recibía órdenes de Noticias 1, pero en realidad pues la información que yo comenzó a llegarme, pues también con Gonzalo Guillén, que también empezó a trabajarle al tema, porque tengo entendido de que Yandra, al ver que ningún colega, ningún periodista le prestaba atención en el departamento de La Guajira, y tenía toda la razón, ella acudió a Gonzalo Guillén. Por eso es que Gonzalo Guillén entra a ser parte de todo este proceso y de toda la investigación en contra de Kiko Gómez, porque esta Guillén como que se apasionó también con ese tema, ¿no? Claro, porque es que se sintió un poquito, porque cuando él quiso tomar el caso, ya habían asesinado ya. Sí. O sea, cuando él ya intentó, como porque Yandra le mandó una carta a Gonzalo, creo que alcanzó a hablar con él por teléfono, porque ningún colega, ningún periodista, por lo menos en la costa, ninguno le quiso. O sea que Yandra murió sin que le dieran los auxilios antes del atentado. Sí, exacto. Ella, es que Kiko tenía esa magia de callar a todo el mundo, de salirle al paso a Yandra. Ya llegó un momento en que decía que era loca, que malagradecida. Yandra, yo recuerdo que en una tarima también se paró a pedir perdón, y yo hablaba mucho con Yandra Brito. Pues obvio, uno se siente como que un poco de haber uno aportado de pronto para que se evitara. De hecho, yo en La Guajira estuve denunciando todo lo de los alimentos, alimentación de cuando estaba Oneida Pinto, y una fuente me escribió que estaba amenazada, la fuente que me pasó la información estaba amenazada. Yo lo puse en conocimiento de la ONP y la puse en conocimiento de la Fiscalía.
pero no se hizo nada y resulta que a esa fuente me la mataron La mataron. y me la quemaron con ácido en Bolivia. Entonces, esas son frustraciones que uno a veces siente y para que veas, o sea, el periodismo investigativo a veces también tenemos por eso que la obligación es de cuidar las fuentes. Claro, de la porque es la reserva vida de la fuente. Fíjense ustedes, uno como periodista de investigación tiene una alta responsabilidad, porque si hay una fuente que está amenazada de muerte, uno tiene que garantizarle a esa persona que nadie va a conocer su identidad. Esa es la reserva de la fuente. de la fuente. Que muchas veces hay, acuérdate que se han venido dando debates, se han venido incluso por la corte, en donde se han querido como que exponer la identidad de las fuentes, en donde nosotros periodistas investigativos que sabemos cómo se maneja todo esto con las fuentes y que también hemos desafortunadamente hemos sufrido la pérdida de una fuente amenazada. Claro. Y entonces ahí es el dilema donde hemos ganado prácticamente esos debates y esas intentonas que han querido como que ponerle mordaza a la prensa y de querer que uno delate la fuente. A la fuente, que eso es imposible. Eso es imposible. Amalfi, ¿por qué te fuiste? ¿Cuál fue la causa del exilio a Ecuador? Bueno, pues cuando me hace un atentado en el 2014, yo me voy trabajo con Noticias 1, para que me prestó todo el apoyo, pero son momentos que uno vive con zozobra, con paranoia, le da a uno siempre ese susto, porque obviamente uno es humano, que también pues preocupado, y no me dio garantías la Unidad Nacional de Protección, no tuve las garantías, no me vi protegida por el Estado. Entonces la FLIP, que es la Fundación para la Libre Expresión, del cual tengo mucho que agradecerles, consideraron entre Cecilia Orozco y directora de la Noticias 1 y la FLIP, de que era conveniente mejor sacarme del país, porque pues obviamente había pruebas de que la orden era que me asesinaran. ¿En Bogotá o en La Guajira? En Bogotá, en La Guajira. En La Guajira, pero en la misma tónica estaba Gonzalo y en la misma también estaba Diana López, que es la hija de un exconcejal que asesinaron en Barranca Guajira por intentar denunciar todo lo que iniciaba Kiko Gómez. Pues Kiko Gómez se hablaba de que él fue el que llevó a la autodefensa al departamento de La Guajira y para tomar más el control y poder tener ya el poder en todo el departamento. Bueno, vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando este reportaje que estoy haciendo con mi colega Amalfi Rosales. Tenemos nuevo gobierno, perdón social, antes de las elecciones, voceros de la campaña de Petro se reunieron con Kiko Gómez, con otros que están presos en la parapolítica, en la picota. ¿Siente frustración por el hecho de que Kiko Gómez podría regresar a las calles? Bueno, yo le tengo fe a Gustavo Petro, porque pues nos identificábamos con él con ciertos principios sobre el cambio, porque pues obviamente ya estábamos cansados de lo mismo, de la corrupción, pero en estos momentos me preocuparía ese perdón social que llegara hasta Kiko Gómez y Marquito Figueroa, porque ¿Ellos le hicieron campaña a sí, Petro?
Bueno, yo según me han informado o me informaron allá en el departamento de La Guajira, pues la exgobernadora Oneida Pinto estuvo al frente de la campaña por Gustavo Petro. ¿En qué Aunque parte? yo en el ¿En momento, toda La Guajira? en todo el departamento de La Guajira. Óigame, pero la forma Y como que hacen le la fue muy bien. le fue Muy bien. bien claro, a Gustavo Petro le fue muy bien en el departamento de La Guajira. Entonces yo Pero siente usted frustración. me sentiría frustrada si eso llegase a ocurrir. Y yo creo que no solamente sería la única frustrada, sino también pues con todo lo que nosotros hemos trabajado como periodista investigativo, buscando la verdad, buscando la justicia, y que de un momento a otro esta justicia se va a ver como que a pique. Y no solamente sería yo, hay muchos colegas, muchos periodistas que también han expuesto sus vidas, de hecho han matado, han asesinado porque se haga la justicia, porque se acabe, o sea, para que vaya a la cárcel los corruptos, y que esas muertes de los colegas, las amenazas, los exilios, los asilos, haya sido en vano. Entonces, nosotros confiamos de que Gustavo Petro, como nuestro presidente, va a analizar esa situación, y creo que o sea, si él va a hacer un perdón social, que ojalá, porque mi opinión es que esta gente no merece perdón social. ¿Usted cree que bueno, usted que eres psicóloga también, Amalfi, tú que eres psicóloga, ella es psicóloga, yo estuve leyendo unas investigaciones, incluso neurocientíficos reconocidos, donde dicen que la mitad de la población de las cárceles en el mundo, la mitad de la población en las cárceles del mundo, ya no se puede hacer nada con ellos. No se puede hacer nada, o sea, van a seguir haciendo actos ilícitos, van a seguir siendo criminales, y por lo tanto hay que plantearse otra cosa, ¿no? Lo que pasa es de que lo que hablábamos del proceso de paz, el proceso de paz, que estuve muy favorable a ese proceso, pero le faltó un acompañamiento psicológico a los que iban a reinsertarse o iban a reinsertarse a la vida social. No pasaron por un proceso, por un grupo interdisciplinario que le pudiera hacer un acompañamiento porque se puede lograr, claro. Se puede reinsertarse, claro, socialmente. Se podría también socializarlo. Pero eso podría suceder con la mitad, pero con la otra mitad. Entonces, de pronto sí se podría lograr algo, pero como tú dices, cuando una persona ha estado toda la vida en el monte o toda la vida... Vamos a poner un ejemplo. Otoniel fue del Partido Comunista ML, luego de la autodefensa, luego delincuencia común, y se montó ahora en el tema del Clan del Golfo. Hoy está en Estados Unidos extraditado. Le pongo solo un ejemplo. Nada más ese ejemplo. O sea, no tiene cura. Sigue delincuente. Sí. Si él lo sacan de Estados Unidos y regresa a Colombia, es posible que va a seguir haciendo lo mismo. Y muchos reincididos, porque hay personas que han salido de las cárceles. Hablemos de Pablo Escobar, murió de cáncer. ¿Cómo es que se llama? Popeye es un delincuente y murió como delincuente. Y reincidió, claro. O sea, a pesar de que había pagado su pena, pagó a la justicia, tanto en Estados Unidos como acá. Sin embargo, cuando sale, que logra salir con vida, que difícilmente con todo lo que él pasó, o sea, todavía reincide y todavía reta a la sociedad colombiana, y todavía el resentimiento y todavía su mentalidad criminal nunca la cambió. Yo le dije un comentario, un análisis sobre la tan llamada, digamos, perdón social. Es imposible, y lo dice Derrida, que fue uno de los que trabajó el tema del perdón social. Es un imposible. ¿Por qué? Porque
el perdón social no existe, sobre todo en estos casos de los cuales estamos hablando. Una persona con mente criminal no lo va a cambiar por ahora. Mente criminal hasta que muera, eso está claro, eso está definido. Imagínate que una gran cantidad de personas nacen predispuestas al crimen, pero se le desarrolla en un 15% de esa población. El 15% se desarrolla por circunstancias en la vida. La sociedad colombiana está enferma. Nosotros los periodistas, de alguna manera, cubrimos esa enfermedad de la gente y de alguna forma también nos vemos afectados, porque me imagino cuando, por ejemplo, en 1999, cuando yo estaba a punto de morir, eso me deprimió completamente, me deprimió. Y escribí un libro en 2 meses deprimido, porque era como un testamento para dejarlo a la posteridad, ¿verdad? Entonces también uno se enferma por toda esta situación del cubrimiento. Sí, sí, claro, porque es que se encuentra uno con en el camino es muy espinoso para llegar Sin embargo, esta es pasión, esto es como un vicio, ¿verdad? Pero o sea, ese tema del perdón social había que escucharlo de la misma, o sea, que lo socialice el presidente Gustavo Petro para que lo entendamos, porque como se dice tantas cosas, ¿por qué podemos hablar de un perdón social? Pues obviamente sí hay perdón social, pero no hay impunidad. O sea, no podemos hacer la amnistía a unos criminales que sabemos que si van a salir, van a volver a delinquir. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esos criminales que salgan, que son perdón social, que llamamos la amnistía o le llamemos la impunidad o lo que le llamemos cualquier nombre que le queramos poner, pero que salgan ya empezando de cero? Como no lo creo. Claro. Como psicóloga no lo creo. Sí, veamos por ejemplo, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. La parapolítica, los condenados de parapolítica, los que ya pagaron la parapolítica siguen gobernando a través de terceras personas, de familiares, etcétera, ¿o no es así? O sea, siguen delinquiendo. Siguen delinquiendo y como dice el dicho, el que es nunca dejará de ser. Pero bueno, pero sí. Puerca pollera nunca pierde el vicio. Pero sí se ha visto casos. Sí se ve. Fíjate que el presidente Petro es uno. Pero vamos a poner de 100, 2, 3, 5. Sí, de 100. De 100. Te digo que porque yo lo he hecho, le he hecho seguimiento a paramilitares. Antes fueron de la guerrilla y pasaron por la guerrilla en diferentes movimientos guerrilleros. Después a la autodefensa y después pasaron a otros grupos sueltos. Después a la delincuencia común. Ahora último al Clan del Golfo, por ejemplo. Y ellos siguen así. Sencillo. Siguen delinquiendo y muchos han ido a la cárcel, muchos han salido y siguen en la misma. Entonces, yo digo que ese es un tema muy complejo, claro. Lucio, es un tema muy complejo y que al presidente Petro le va a tocar socializarlo para entenderlo, porque es que habemos muchas víctimas de estos criminales que de pronto no, o sea, perdonarlo les perdona, porque uno pues obviamente espiritualmente uno se va a sentir como tranquilo, pero de perdonarlo a verlo libre, o sea, son dos cosas. Sí, porque es que, Amalfi, para cerrar ya este reportaje que se ha ampliado un poco, ¿vale la pena seguir investigando? ¿Vale la pena seguir denunciando cuando no hay justicia? Cuando vemos que el implicado puede comprar la justicia, puede comprar la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, incluso en los procesos democráticos puede comprar la registraduría. ¿Tú crees que nosotros como periodistas de investigación se siente uno frustrado, se siente uno como maniatado, pero hay una comunidad, hay una gente que tiene sed de justicia. Sí, pero ella misma elige a los mismos verdugos. ¿Qué puede hacer tú? Desafortunadamente somos esclavos de nuestro propio invento. Claro. Entonces, bueno, esto no quiere decir que no sigamos haciendo el periodismo de investigación. Lo que quiero decir es que debemos reflexionar
y de pronto no llegar al extremo, pero sí entender que nosotros no tenemos la salvación del mundo. La salvación del mundo está en la misma gente. Amalfi, muchas gracias por estar en Vox Populi Digital. Muchas gracias a ti, Lucio, por invitarme. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo